Nuevamente nos encontramos en otro episodio de Diálogos Podcast. Esta vez vamos a tocar un tema que es clave para comprender a la historia argentina en todas sus variantes: la economía, la cultura y cualquier constructo analítico que quiera hacerse. El peronismo. ¿Qué es el peronismo? ¿Por qué surgió el peronismo? ¿Quién fue Juan Perón? ¿Quién fue Eva Duarte? ¿Qué fueron las derivas del peronismo? Pero, más que nada, realmente tratar de comprender qué fue eso que John William Cook llamó el hecho maldito del país burgués. Beatriz Serlo hace unos años comentó que para comprender a la Argentina hacía falta comprender al peronismo. Es decir, quien no comprenda al peronismo no comprenda a la Argentina. Es un fenómeno único. Existen movimientos que son comparables a esto que sus simpatizantes suelen enarbolar como una especie de orgullo argentino. Estos temas, entre muchos otros, discutimos con el politólogo Vicente Palermo. Soy Facundo Guadaño y esto es Diálogos Podcast. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en otra emisión de Diálogos Podcast, esta vez junto a Vicente Tito Palermo, como quiera que le digan, reconocido politólogo argentino. ¿Cómo estás, Vicente? Bien, muy bien, dentro de lo que puede estar en estas condiciones humanas, sociales, pero bien. ¿Y ustedes? Todo bien, todo bien. Bueno, Vicente, estás trabajando en un nuevo libro, ¿no? ¿Nos puedes adelantar un poco? Sí, en realidad el libro está terminado. Lo que ahora estoy haciendo es interactuando con la editorial en la tarea de edición del libro. Es una mirada minuciosa y crítica del texto que no tiene que ver con los contenidos ni con las opciones narrativas. Tiene que ver con... bueno, de repente puede tener que ver hasta con la ortografía, pero sin duda con la gramática, sin duda con la claridad mayor o menor de algunos párrafos, de la presentación de algunas partes, todo lo que hace a la organización más literaria del texto. ¿Sobre qué es el libro? ¿Cuál es el título del libro? El título del libro es La vida breve de Dardo Cabo. El subtítulo todavía no lo sabemos, por ahora tiene un subtítulo provisorio y que no sé si va a quedar, está por verse, que es Biografía y Política en una Argentina del siglo XX. Y el tema del libro es una novela con gran dimensión histórica y biográfica, ¿no? Entonces está centrada en un personaje existente, que es Dardo Cabo, que no es muy conocido fuera de los ambientes políticos, históricos, digamos, vinculados al peronismo al peronismo en general, digamos, ¿no? Pero que es una figura muy interesante y que a mí me pareció que valía la pena examinarla más en detalle y darle un tratamiento literario, no biográfico. No es una biografía, no es una novela, y tampoco es una novela histórica en realidad. Pero es una novela que tiene una enorme dimensión histórica, ¿no? Me gustaría presentar un poco a Dardo Cabo, que fue un militante peronista que estuvo siempre dentro de una insurrección armada, ya sea en Tacuara o inclusive en la izquierda peronista, ¿no? También, Vicente, o me estoy equivocando. No, yo te diría que no te estás equivocando, si bien digamos que la insurrección armada quizás sea una cosa muy específica, pero cabe dentro de
un tema mucho más amplio que tiene que ver con la violencia política, ¿no? Y sí. él siempre estuvo vinculado a la violencia. Aún su primer paso militante no fue Tacuara, fue la resistencia peronista. Indudablemente la resistencia peronista tenía un componente de violencia. Y después, Tacuara, de un modo u otro, estaba próxima a la violencia, si no la ejercía a veces, de hecho sí, la ejercía. Y después las distintas organizaciones en las cuales él participó, que pasó por varias, y fundó una, inclusive con otros, y termina en Montoneros. Sí, charlamos un poco sobre esta organización Tacuara, si no me equivoco, fundada por Joe Baxter, ¿no? Por Joe Baxter No. y por Jacques de Molay. No, Tacuara fue una organización en la que Joe Baxter, siendo muy joven, participó. Tenía, digamos, menos de 20 años, no llegaba a tener 20 años, y bueno, participó un tiempo. Pero no la fundó él. En realidad fue fundado por un grupo de gente que venía del nacionalismo católico, de la derecha católica más integrista, digamos. Y como no podía ser de otra manera, fue un semillero de cuadros y de militantes de muy diversa trayectoria posteriormente. Pero el núcleo, el fuerte impronta del nacionalismo de derecha católico, ¿no? ¿Tuvo como ideólogo al nazi Jacques de Molay? No. Vos te referís a Jaime María Mayev. No como ideólogo. A Jacques de Molay, el antropólogo nazi que había sido voluntario de las SS, que en la época del peronismo había venido a Argentina y había dado clases de antropología aria. Pero sí, estamos hablando de la misma persona. De Mayer, estamos hablando de la misma persona, que en realidad no importa, pero fue un colaborador de las SS, pero no tuvo ninguna vinculación directa con Tacuara. Él en realidad después él se vincula a determinados grupos peronistas en esa época que la verdad es que es laberíntica, es una red, digamos, de vínculos y de interacciones, un tejido sumamente denso, tupido, hincadísimo. Y él sí tiene una relación, yo diría que no tiene una relación directa con Perón importante, pero tiene una relación con ciertos sectores del peronismo ortodoxo, sí, y da clases, da clases en la llamada Escuela de Conducción Peronista. Bueno, tiene 2 o 3 libros, tiene un libro, que casualmente yo lo tengo, me lo obsequiaron hace unos cuantos años, que es una especie Una rareza, de difícil de conseguir, me imagino, ¿no? Sí, que es imposible de conseguir, un diccionario de sociología. Bueno, pero no, yo diría que tocaba más o menos las mismas melodías, ¿no? Con arreglos diferentes, con Tacuara, digamos, ¿no? ¿Y a qué se dedicaba este grupo Tacuara? ¿Cuáles eran sus actividades? No sé si tiene mucho sentido hablar ahora de él, del grupo, pero rápidamente, básicamente era un grupo de acción, era un grupo que se concebía como revolucionario, ¿no? Y desde un punto de vista subjetivo lo era, porque realmente creía en la insurrección y el levantamiento político-militar para cambiar la sociedad, el orden social. Yo diría que en ese sentido era bastante próximo a lo que puede ser, digamos, el nacionalismo falangista español, ¿no? Y era un grupo de acción, era un grupo que, digamos, tenía un mentor, que era el padre de Membiel, que es prácticamente el fundador, no digo que solo, pero uno de los fundadores, y más importantes,
y el propósito de ellos era ganar a la juventud para el levantamiento, para la insurrección, digamos, en la cual creían. ¿Cuánto de toda esta Eh, ideología permeó en Malvinas? Hago esta pregunta porque existen movimientos como el Proyecto Segunda República, que es una especie de partido político joven, en el cual reivindican al padre Membiel, reivindican a Tacuara y a ciertos tentáculos falangistas, inclusive hasta en Bolivia. Varios de los excombatientes de Malvinas son nacionalistas e integristas. ¿Cómo podrías, hay alguna relación, aunque sea débil, entre estos movimientos católicos de Tacuara y la guerra de Malvinas y sus derivas? bueno, de la guerra de Malvinas de 1982, yo diría que ahí era lo muy, digamos que hablar un rato largo. Creía que te referías digamos, el secuestro de un avión y el desembarco forzado Sí, sí, sí. de 1966, ¿no? De la guerra Sí, de sí, sí. Malvinas. Porque No, no, hablar de no. la guerra de Malvinas, No, sí. no, me refiero a ese hecho y a las derivas de Malvinas. Por ejemplo, a Seineldín dentro de la órbita política, Aldo Rico dentro de la órbita política, los Carapintadas, ese tipo de cosas. Yo le restaría bastante entidad a todo eso, en el sentido de que eso es... a ver, en 1963 más o menos, la verdad que no 63, 64, 65, 1964, ahora no lo recuerdo, pero se crea el Movimiento Nueva Argentina, y el Movimiento Nueva Argentina lo fundan varios militantes que todos tienen 21, no antes, 1961, todos tienen 1961. Se funda el movimiento y es un movimiento, ya es parte del peronismo, es parte de la historia peronista. Ya están en el peronismo, claramente. Han optado por pertenecer al peronismo. Algunos con más duda, otros con menos. Para algunos de cosas muy naturales, vienen de familia, para otros no. Pero ya han sido capturados, podría decir, incorporados a lógica de la militancia peronista de esa época, ¿no? Y ya lo que va a suceder en el 66, que es la toma del el secuestro del avión, ¿no? Y el desembarco en Malvinas, es un capítulo de la historia peronista, no es un capítulo de la historia del nacionalismo de derecha. ¿Me entienden? ¿Por qué? ¿Por qué sería un ¿Cómo? ¿Por qué sería un capítulo de la historia peronista? Bueno, porque ideológicamente el peronismo tiene sectores que eso lo ven como una cosa necesaria y justa y un golpe político muy importante para la proyección de la lucha que el propio peronismo está liderando. Eso es indiscutible. Y por el otro lado, Perdón, pero ¿qué sectores del peronismo? Porque si no estamos hablando como en abstracto y queremos dejar bien en claro, ya que este podcast busca también introducir a mucha gente dentro de la historia del peronismo, ¿qué sectores del peronismo avalaban al movimiento Nueva Argentina? el movimiento Nueva Argentina era un grupo pequeño, era Sí, un grupo pequeño que tenía de alguna manera u otra cierta protección por parte de sectores sindicales. Por ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica, con la cual Dardo Cabo tenía mucho vínculo, tenía mucha relación. Entonces, dentro de lo que puede ser la lógica de la lucha política, el movimiento Nueva Argentina era una pieza, yo diría que no era mucho más que un peón dentro del tablero. ¿Me entendés? claro, claro, pero ¿quién le daba el Bueno, aval? ¿Perón, Bandor? ¿Quién era el que le daba el aval? no, al movimiento Nueva Argentina no le daba nadie el aval. El respaldo logístico o el respaldo de alguna manera político, cierto respaldo político, sí se dio Bandor. Se dio Ok, sin Bandor, duda Bandor. Bandor. Mm. Claro.
Perón no estaba ni enterado, o podía estar enterado, pero Perón no tocaba eso para nada, dejaba hacer, no era cuestión de metiéndose en lo que tenían o no, lo que querían o no querían hacer estos muchachos. Entonces, era, en un plano, era parte de la lucha política peronista. Y en otro plano, el plano ideológico, por supuesto que el tema Malvinas ya en ese momento maduraba con cuestión la cual se podía hacer una reivindicación nacionalista y peronista, ¿me entienden? Entonces, ese movimiento fue un movimiento bastante pensado, no fue, yo diría, una entrega al martillo ni nada por eso, sino que fue un movimiento bastante pensado, bastante reflexionado. Bien o mal, eso es otra cosa. Yo, digamos, tengo una visión sumamente crítica de todo eso, pero no estoy hablando desde mi visión crítica. Estoy tratando de comprender un proceso. Y después estaba, ¿qué cosa? Sí. La importancia de lo que podía ser el ejemplo revolucionario, el ejemplo de entrega, pero no de la entrega al martirio, no de la entrega sacrificial, la entrega a la lucha, el ejemplo de la entrega a la lucha. Entonces, el movimiento argentino lo hace con una expectativa que va a ser parcialmente cumplida de lo que se podría hacer de una acción propagandizadora, pero propagandizadora no tanto de sí mismo, el propio peronismo, que decían, bueno, la verdad es que estamos perdiendo y vamos a seguir perdiendo, nos están dando un plazo tras otro, no vale la pena continuar. Entonces, y había una desmoralización, sin duda había una desmoralización. Y este tipo de acontecimientos contribuyó, como otros, a una especie de violencia estética, violencia estetizante, digamos. La violencia estetizante tiene una pregnancia muy grande, tiene una capacidad de atracción muy, muy grande, ¿no? Y ellos, de un modo u otro, eso lo entendían. ¿Y qué impacto tuvo esto? Porque en realidad fue un acto fallido, fue un fracaso absoluto, ¿no? Recordemos que el secuestro del avión y el desembarco en Malvinas fue un acto patético del nacionalismo, no tuvo ningún éxito político, pero quizás a largo plazo sí. Tendrías que tratar de entender el contexto histórico y en la época, plantar una bandera por 2 días, hacerla flamear en las Malvinas, ¿no? Por una mujer, que fueron capaces de tomar un avión y todo lo demás, tiene un componente que no me tomes a mí por predicador de eso, ni avalador de eso, pero tiene un componente en su época de heroicidad, de ejemplo heroico, que va más allá, está más acá lo que puede ser el supuesto o real fracaso. Porque la verdad, a ver, yo trabajé bastante sobre el tema y me ingresé bastante, escudriñé bastante. A la conclusión que llegué es que hubo una especie de acuerdo tácito por parte de los que fueron, de no discutir los motivos que cada uno tenía para ir. ¿Qué expectativas tenía cada uno? Si uno tenía la expectativa de plantar la bandera y volverse, si otro tenía la expectativa de dar una lucha violenta, otro tenía la expectativa de que el gobernador de las islas se iba a rendir, otro tenía la expectativa de que los isleños les iban a abrir la puerta, no sé, había, y esto es muy importante, me olvido, muy importante, iba a haber una extraordinaria repercusión en el continente. Y en el continente hubo repercusión, pero fue una repercusión muy limitada. Fue una repercusión de unos días a través de los diarios, de la prensa, de los medios, que hablaron mucho del asunto, publicitaron mucho el asunto, pero ciertamente no fue la repercusión que yo creo que Dado Cabo esperaba, o que otros esperaban. Ahí se sintieron un poco como que los dejaron en
en el clavados del pincel, para decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, hablar de que fue un fracaso patético, bueno, lo de patético corre por cuenta ya. Yo te podría decir que todo esto es patético, pero no me interesa. La verdad es que si fue un fracaso, habría que fijar cuáles fueron los objetivos que no se lograron. Y eso es un poco gelatinoso, ¿me entendés? Es un poco difícil de decir. Y el grupo quedó como una parte, un capítulo de la historia peronista, y eso fue importante para Dardo Cabo, porque Dardo Cabo quedó como un personaje más o menos legendario, más o menos mítico, ¿no? Y que, porque había sido el jefe de este movimiento que tenía componentes, yo te diría que de innovación, ruptura, como por ejemplo que que había una mujer entre los militares, que era la compañera de Dardo, ¿no? Dardo Cabo. Entonces, y todos jóvenes, y en principio todo eso quedó tras un manto no de neblina, sino de humo, en el sentido de que no se sabía quiénes habían apoyado, cuánto y quiénes no. Bueno, la Unión Obrera Metalúrgica, por cierto, apoyó mucho menos de lo que ellos esperaban. Entonces, te quiero decir que es un poco... es difícil interpretar este episodio sin incurrir en el anacronismo, digamos. Quizá también incurra en el anacronismo, por más que trato de evitarlo. Pero decir, bueno, fue un fracaso o fue un éxito, es un poco anacrónico, porque a mí me parece que el episodio, la verdad, no fue ni un éxito ni un fracaso, fue un episodio. Ellos sí resolvieron hacerlo, pero fue un acto de voluntad. O sea, que no, la reflexión no les alcanzó para determinar los objetivos, que se dieron cuenta que si determinaban objetivos era peligroso eso, para ellos mismos, para definir el sentido de la acción. De un modo u otro intuyeron eso, ¿me entendés? Intuyeron que definiendo objetivos podían caer en una trampa en relación al tipo de la acción. Y el sentido de la acción después, lógicamente, se lo dieron después. Un triunfo, se plantó la bandera, excepción mínima, la de un aviador argentino irlandés, que no es casual que haya sido irlandés, ¿no? Estuvo 5 minutos en las islas, creo que 2 veces, no me acuerdo, pero bueno, la cosa es que, de hecho fue la primera vez, y hicieron hacia afuera, hicieron bueno, nosotros hicimos lo que pudimos, nos jugamos la vida y conseguimos poner en cuestión todo, poner en cuestión la dominación británica, poner en cuestión a la dictadura militar que no defiende las Malvinas, no lucha correctamente por las Malvinas, y mostrar el camino con este ejercicio que no lo llamaban violento, lo que sin duda era, sin duda tuvo mucho de violencia, digamos, ¿no? Secuestrar un avión con pasajeros, no es violenta, sin duda. Entonces, pero no importa, no voy a eso. Hacer cambiar la bandera fue un triunfo. Un alto nivel de violencia estética, y es un triunfo retrospectivo. Es un ejercicio anacrónico de interpretación histórica, yo ya bien concebido. ¿Por qué bien concebido? Bueno, porque ellos hicieron 2 cosas que yo lamento que las hayan logrado, por cierto, las lamento. Bueno, le dieron al peronismo un componente de nacionalismo territorial, reforzaron el componente de nacionalismo territorial del peronismo, reforzaron el componente malvinero y nacionalista territorial de la Argentina, de la cultura política argentina. Claro. Ni una
la otra me gusta, pero no estoy discutiendo qué me gusta a mí o no, estoy tratando de comprender qué pasó. Pero justamente tratando de comprender qué pasó y sin caer en anacronismos, vamos a partes cronológicas. Vamos a 1919, vayamos a la Semana Trágica. Hay libros como los de Milcíades Peña y Osvaldo Bayer que señalan que Perón estuvo al frente de un pelotón que ametralló obreros. El mismo Perón que después va a reivindicar la lucha obrera desde la Secretaría de Trabajo y Previsión mientras era ministro de Guerra, parece que se cargó a algunos obreros. ¿Cuál es la realidad histórica, Vicente? La realidad histórica probablemente no exista. Yo por un lado te puedo decir es que en términos fácticos, no sé si Bayer o los otros que sostienen eso tienen razón. Pero la verdad es que no me importa mucho, porque si Perón era un militar y estuvo en la represión de trabajadores sublevados, subversivos, por el peligro rojo, hablando todo entre comillas, ¿no? Por favor. Durante la Semana Trágica, no me extraña que él haya dicho, bueno, para mí defender a la patria pasa por acá. ¿Por qué digo esto? Porque no tenía ninguna ideología obrera. Lo que tenía Perón era un hombre de orden. Perón nació en 1895 y en 1919, si no me equivoco, tenía 24 años y probablemente fuera un teniente. Entonces, Perón era un hombre formado en la cultura militar y en la cultura del orden. El componente obrero de Perón viene mucho después y no le cambia para nada este molde de ser un hombre de orden. ¿A qué me refiero con ser un hombre de orden? Me refiero a la idea que él tiene y que después va a llamar comunidad organizada. O sea, una idea de Estado, una idea que las fuerzas sociales, dejadas a su aire, dejadas a su libre accionar, son disolventes del orden. No hay orden política, y la política es la política del Estado, la política, la conducción del Estado. Es el Estado el que puede conducir sectores que potencialmente pueden estar en conflicto, que no hay un orden natural, no hay un orden que se da por sí solo en la sociedad a buena de Dios, digamos. Ese orden depende del Estado. Entonces, Perón era un hombre de Estado y de orden. Sí, esto es lo que se llama conservador, fascista. Yo creo que no sirve de mucho, pero era ciertamente eso. Y entonces, como hombre de orden, tenía una visión del problema social que seguramente fue cambiando con el tiempo, porque debe haber pasado, era inteligente, era un tipo que pensaba, y debe haber pasado de una visión puramente regresiva del problema social, como el problema social es el libro rojo, digamos, al cual la única respuesta que hay que dar es una respuesta policial, o en todo caso militar, ¿no? Debe haber pasado a lo largo de las décadas hasta arribar al GO y al GO de 1943 como un hombre que entendía que tenía que dar una respuesta al tema social, que había que dar una respuesta activa, había que salir al encuentro de eso, y que esa respuesta activa no podía ser puramente represiva. Es más, veía que una respuesta activa e inteligente podía hacer innecesario lo represivo. Podía dejar de dar respuestas represivas. Pero era un hombre que creía en la democracia, era un hombre que creía, digamos, creía ciertos valores que le parecían que estaban por arriba, digamos,
clases sociales. Uno de ellos es la justicia. Y esa justicia tenía una bajada a la altura de los tiempos. Esa bajada a la altura de los tiempos era la justicia social. Entonces, fue muy lejos en enfatizar, en proponer, en desarrollar discursivamente la idea, la factibilidad de justicia social. Pero Perón era, en ese sentido, un hombre de orden, yo diría que pragmático diría, lo que decía el pensamiento, bueno, Aristóteles, por decía, pero después es retomado por pensadores del medioevo, acerca de que en realidad no había un régimen que era superior a los demás, un régimen político que era superior a los demás, sino que la superioridad de un régimen tenía que ver con las circunstancias de una situación histórica, no usaban la historia, situación, ¿no? Que imponían que se tratara de una monarquía o del gobierno de uno solo, del dictador, de una aristocracia o de una democracia. Entonces, en ese sentido no tenía mayores, digamos, afinidades con la democracia. Y tampoco las tenía con el movimiento obrero, hasta que las cultiva por fuerza de las circunstancias y por fuerza de su inteligencia política, que la tenía, para estructurar un movimiento y un orden. Entonces él dice, bueno, ¿no? ¿Ustedes quieren un orden? Bueno, miren, si quieren un orden, este orden va a tener respuesta a estos problemas, va a tener respuesta a estos problemas, va a tener que ser un orden legítimo por los votos y va a tener que ser un orden legítimo por su respuesta al problema social. Y si no es así, ustedes no quieren orden. Quien quiere el fin, quiere los medios. Quieren un orden, vamos a este esquema. Entonces, a mí no me extraña para nada. O sea, a ver, no sé si es cierto de 1919 y la Semana Trágica. La verdad no sé, no encontré mucha Evidencia. Evidencia, no me atrevo a decir evidencia porque yo no la busqué tampoco, pero nunca tropecé con cosas demasiado elocuentes y convincentes respecto. Pero es símil, exactamente verosímil, como es cierto que estaba en un primer momento, tiene un librito donde habla de eso, ¿no? En el golpe del 30. Entonces, pero era un práctico hombre de orden, o un hombre de orden muy pragmático. O sea que participó de 2 golpes de Estado, 1930 1943, y avaló el del 66. Pero No, eso de que avaló el del 66 tuvo un comportamiento ambiguo en respecto al 66, pero no importa, no vamos a hacer problema por el verbo avalar, ¿no? ahora, ¿cuáles son las influencias de Perón? Porque cuando llega en el 43 al GO, se tejen ciertas relaciones políticas en las cuales él busca poder, buscando consenso y coerción en la Secretaría de Trabajo y Previsión y como ministro de Guerra. Esto lo tomo del trabajo de Cabot, Marina Cabot, que es Perón Leaks. El consenso y la coerción también lo llevan a adoptar parte del lencinismo y el cantonismo. ¿Qué nos podés hablar de esos personas de las que se influenció Perón? No me parece que el cinismo, el catolicismo haya aprendido nada en particular, una idea importante o elementos ideológicos importantes. Lo que creo es que él tenía una agudeza política muy grande y que él se da cuenta que se iba a ir, como era muy a una salida electoral, y él iba a ser candidato, no la podía perder, porque no podía dejar pasar esa oportunidad, y que a eso tenía que distinguir entre los electorados urbanos
más concentrado, más numéricamente de mayor envergadura, los electorados semiurbanos, rurales o semirurales, en los cuales había una bolsa electoral importante que él la iba a beneficiar. Entonces él intenta hacer toda una serie de entendimientos y en gran medida le va bien, en otra medida no le va bien, por ejemplo, en el caso de Sabatini, pero en gran medida le va bien. El, Unión Cívica, la llamada Unión Cívica Radical Junta Renovadora, no es una pavada, no son 2 votos, fueron importantes. Creo que sin ellos no hubiera podido ganar. Entonces, ojo, que ahí no veo que haya habido ninguna influencia política desde el punto de vista conceptual, porque por otra parte, una vez que Perón triunfaba después de las elecciones del 24 de febrero del 40, va muy rápido al esquema de partido único, ¿no? Y es un esfuerzo muy grande para definir los actos doctrinarios y políticos, y lo hace en alguna medida con una dosis importante de versión, sí, una dosis importante de autoritarismo, ¿no? Sin duda. ¿No hubiese tenido el Vicente, apoyo? Sí, Matt, sí. sí, quería preguntar si la candidatura de Perón fue algo planeado dentro del mismo GO, todavía en momentos claramente de dictadura. No, Perón tenía un indiscutible liderazgo. No, indiscutible no es correcto. La verdad es que había grupos o personalidades que se lo discutían, pero Perón tenía un claro liderazgo, mantuvo un liderazgo muy claro hasta, bueno, yo diría hasta octubre, en que lo detienen, que se habían encrespado las cosas, toda la oposición, ustedes saben bien eso, ¿no? Pero Perón tenía siempre un liderazgo, pero hay que como hacer borrón y cuenta nueva después de la detención y el 17 de octubre. A partir del 17 de octubre es cuando hay que hacer una cuenta nueva. Y la lectura de Perón es resultado de ese 17 de octubre. Pero ¿por qué entonces el 17 de octubre, Vicente? ¿Por qué ocurre el 17 de octubre? ¿Es porque Ábalos lo saca Perón? ¿Es porque Perón salía con una mujer sin estar casado y por eso también lo sacaban del ejército? ¿Por qué fue el 17 de octubre? Bueno, Perón había acumulado mucho poder, ¿no? Y frente a una oposición que estaba cada vez más embalada. Creo que el 17 de octubre es más resultado de las acciones de oposición, de los movimientos de la oposición, que dentro del régimen. Lo que sucede dentro del régimen es una creciente correlación de fuerzas en contra de Perón. ¿En qué sentido? En el sentido de, mira, no te podemos bancar más, no podemos bancarte más, la situación no da para todo, va a perder el control todo, estamos aislados no solo internacionalmente, sino sobre todo, estamos aislados nacionalmente, la opinión pública no nos quiere, los medios no nos quieren, los formadores de opinión no nos quieren, y vos te pasaste, así que salí de escena porque estás llevándonos desastre. Entonces, Perón sale de escena, no por voluntad, sino más bien porque lo obligan a salir de escena, ¿no? Entonces, el 17 de octubre, vamos, ahí la oposición se envalentona cada vez más, digamos,
da la impresión de que cree que ha ganado todo, que se ha quedado todo, que su triunfo es concluyente, definitivo, ¿no? Y se pone en movimiento. La última carta que tenía Perón, sin saberlo del todo, porque no se puede decir, bueno, en realidad fue el que activó a los sindicatos. No, Perón no activó a los sindicatos. Perón puede haber estado ahí preguntando, viendo, diciendo, muchachos, ¿qué podemos hacer? No sé, pero no hay ninguna evidencia de que Perón haya activado a los sindicatos. La verdad es que los sindicatos se activaron básicamente por su cuenta. Y fueron capaces de hacer una organización que, ¿cómo te puedo decir?, recuperó parte de los sectores, el aparato del Estado, que habían estado comprometidos con el PRO y todavía tenían un compromiso con el PRO. Es la Policía Federal. ¿Por qué es importante? Bueno, obviamente, porque la Policía Federal no lo hizo el 7 de octubre, pero sí hizo posible su realización, porque dejó el camino libre para que los sindicatos movilizaran y para que los trabajadores se movilizaran y entraran en escena. Entonces, fue una sorpresa para todos. Para Perón fue una sorpresa, porque Perón, lo más probable es que se dio por vencido. Se considera derrotado, se considera que había perdido la partida. Y no contaba con esa capacidad de movilización de los trabajadores, de los sindicatos. Y para la oposición fue tremenda sorpresa, por las mismas razones, porque no veían para nada, era como un actor que estaba escondido y que no lo veía nadie. ¿Me entienden? Ni que de repente irrumpe en la escena política, irrumpe de una manera contundente, ¿no? Y entonces eso convence a los tibios del régimen, que estaban diciendo, bueno, mirá, no sé, a mí me caes bien, yo banco, que sé, pero lo siento, pero no puedo, perdimos. O andate a tu casa y yo me voy a la mía, pido el retiro. A esos, de repente, esta irrupción los moviliza, los galvaniza, los activa de un modo inesperado. Y bueno, esas cosas pasan en la historia, ¿no? Son situaciones donde son acontecimientos. Este fue realmente un acontecimiento. De no explicarlo ex post, fácil, de decir, bueno, las causas, 1, 2, 3. Ahora, comprenderlo y mucho más difícil todavía es verlo. Esto no lo previó nadie, ¿no? Y bueno, pero Perón, ni bien asume, digamos, hay otro libro, ¿no? Que es el último de Hugo Gambini, que se llama Las traiciones de Perón. Perón, ni bien sube, destruye al Partido Laborista. O sea, es lo que te decía hace un rato. Claro, pero ahí se termina, bueno, o sea, queda una oposición casi como destruida de los vestigios de la Unión Democrática, y el Partido Laborista, que se convierte básicamente después en un fanatismo de Perón, y que fue sacando de a poco, por ejemplo, a Bramuglia y otros, ¿no? Perón, una vez que asume, una de las cosas que se ocupa es de la estructuración interna de su fuerza política, ¿no? Con un diagnóstico, se podría decir, muy tajante, muy radical, que es personalizar a la fuerza. Él eso lo tenía clarísimo, clarísimo. Es como uno dijera, bueno, a ver, ¿qué dijo Perón en el 17 de octubre? ¿Qué dijo? Y lo que dijo es que váyanse a su casa, que acá el que hace cosas soy yo, ¿no? Ustedes háganme caso y vamos a estar todos tranquilos. Bueno. Y se ocupó de eso, eliminó efectivamente a todas las ramificaciones y todas las raíces de autonomía política del sindicalismo. No
avanzó sobre los sindicatos, pero sí del sindicalismo como fuerza política. Eso sin duda hizo y eliminó uno por uno. Bueno, el Partido Laborista duró lo que un suspiro. En realidad el Partido Laborista fue una creación extremadamente débil, que hubiese tenido una suerte muy diferente si Perón la hubiese aceptado. Eso sí, claro. Pero al contrario, la condenó a muerte rápidamente. Eliminó, optó, a Bramuglia, que vos lo nombrás, no lo eliminó, pero es un buen ejemplo, porque no lo eliminó, lo cooptó. Y Bramuglia, que era un tipo muy inteligente y muy interesante, y que trabajaba cerca de Mercante, otro tipo inteligente y interesante, fueron los que de alguna manera consiguieron sobrevivir a esos cambios a su modo, ¿no? Pero a Gay, por ejemplo, a los dirigentes, a Cipriano Reyes, ni hablar, a esa línea de dirigentes, los masacró directamente, políticamente, y en algunos casos también en términos materiales, ¿no? Fueron a la cárcel, fueron maltratados, torturado alguno, ¿no? Pero Perón fue en ese sentido, Perón no quería saber nada con ningún partido, y menos con un partido al cual él tuviera encima que hacerle caso porque era su partido, ¿no? Eso es impensable para él, ¿entendés? ¿Qué partido ni partido? Los partidos son de la oposición, en todo caso son enemigos. Si quieren sobrevivir como partidos, allá ellos, que lo hagan. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy yo y mis fuerzas son las mías, el que indica qué es lo que hay que hacer soy yo. Pensaron. Y lo hizo, eso lo materializó. Entonces, un partido es una institución que de una manera u otra tiene autonomía, tiene burocracia, tiene un cierto juego. Entonces él eliminó todo eso y creó una cosa mal llamada partido, el Partido Peronista finalmente. Primero fue el Partido Único de la Revolución Nacional, no me acuerdo, y después el Partido Peronista. Bueno, si uno mira, claro, después aparecen estudiosos que dicen, bueno, no es tan así, en realidad había cierta autonomía. No lo discuto. Y no, pero en la provincia de Corrientes tenían juego, en San Juan, en Mendoza. No lo discuto, que tenían algunos sectores, sin duda que tenían autonomía. Por una razón, yo diría simple, que Perón no podía absorber todo, podía convertir todo a su imagen y semejanza, ¿no? Todo a su voluntad. Pero su línea de trabajo fue esa, sí, fue la de convertir al partido en una estructura obediente, en una estructura de orden. Eso yo distingo, bueno, pues están los sindicatos, pero dentro del ancho campo del peronismo, hay un peronismo que no es el peronismo que yo llamo plebeyo, que es el plebeyo. Y ese peronismo plebeyo está siempre presente haciendo cosas, de un modo o de otro, complicándole la vida, generándole un dolor de cabeza que no puede ir contra él, porque es indiscutiblemente peronista. Es un peronismo rebelde, no es un peronismo alternativo, ¿no? El peronismo plebeyo. Pero es ¿Cuál es el peronismo plebeyo? ¿Cuál es? Así. El sentido de que se toma en serio, yo diría que se toma en serio la felicidad peronista, ¿no? El peronismo promesa de felicidad, ¿no? O sea, Perón tiene una relación complicada con ellos, pero no los puede, y después los va a necesitar. Y si la pregunta es montoneros, yo te diría que sí y que no, porque son preguntas muy difíciles de encontrar una respuesta definitiva, son preguntas donde uno sube una calecita y no se baja más. Pero lo que te diría es, ellos sí se inscriben en este peronismo, y sí consiguen. Fíjate vos que hay una cosa importante para mí, no digo que sea importante
para un historiador que se ocupa la macrohistoria argentina, pero que a mí me parece interesante en el sentido de poder comprender cosas, ¿no? Los montoneros consiguen movilizar a todo el sector, que era muy pequeño, no serían más de 15 personas, de vacas sagradas del peronismo histórico, rebeldes y plebeyas, ¿no? Empezando por Armando Cabo, que es el padre de Cabo, Framini, incorporados al juego de los montoneros, y terminan organizando, contribuyendo en la organización, diciendo, legitimando el partido peronista montonero, ¿no? Entonces uno puede decir, sí, claro, puede decir, es que justamente nosotros no queríamos la guerra, no queríamos la guerra civil, no queríamos la guerra revolucionaria, queríamos, no nos dejaron, pero queríamos las armas. Entonces, bueno, puede ser, pero lo cierto es que ese sector está como enganchado con montoneros. Y los montoneros efectivamente van a recoger toda esa tradición. Van a ser los que de un modo u otro la agarren más a la tradición del peronismo plebeyo, de la cual yo creo que Dardo Cabo es una figura de una generación posterior, por supuesto. Dardo Cabo nace en 1941, que vive una parte la última parte de la década peronista con sentido, con uso de la razón, y después la resistencia y todo demás. Sí, creo que es una figura emblemática de este peronismo plebeyo, que es un peronismo irreductible, diría yo, y es un peronismo peligroso e inútil, voy a decir. Porque sí. En el capitalismo no sirve. No sirve. Si vos querés un régimen capitalista, estos plebeyos no te sirven para nada. A menos que tengas mucha habilidad con ellos y que haya algunos dirigentes de ellos que se den cuenta que les conviene negociar, no sé. Pero en principio, este peronismo plebeyo es Daniel Santoro, no es no es Bandor, no es el sindicalismo de negociación o de golpe y negociación, no es un sindicalismo que te puede ayudar a motorizar la explotación capitalista. Es un sindicalismo que te dice, mañana trabaje patrón, y que trabaje el patrón mañana y pasado. Ahora, pero hay algo que no se nombra mucho del peronismo, que es la represión. En Crímenes y Mentiras de Gambini se registran 1.200 muertos por el peronismo, inclusive el peronismo clásico, con la masacre de los indios Piragá, o si pensamos en Petinato, Osinde, Cipriano Lombilla, Juan Carlos y Luis Amadeo Cardoso. Tenemos represores que causaron la tirana. Pero ¿qué querés que te diga yo de eso? Es decir, yo no soy peronista. No, obviamente, pero nada de... El peronismo terminó siendo, el gobierno peronista terminó o fue a lo largo de sus 10 años un régimen muy liberal, se podría decir, en el uso de la fuerza estatal, muy autorizado a sí mismo en el uso de la fuerza estatal. De eso no me cabe ninguna duda. La oposición en ese sentido, y en mucho tenía toda la razón de decir, señores, acá resulta que hay una constitución y leyes, y entonces yo tengo ciertos derechos que deben ser respetados porque me amparan las leyes y la constitución. Bueno, eso no tenía mucha importancia. Para el peronismo no tenía... ¿Cómo puedo decir? El peronismo se ocupó sí del juego institucional, del juego político, porque necesitaba ese paso por las urnas, necesitaba legitimarse, porque eso fue una marca histórica, no podía salir de ella, no podía convertirse en un régimen de fuerza sin fuerza electoral.
Y entonces es paradójico, porque esto se dice poco, pero bueno, yo lo traigo en mi libro. Es decir, el peronismo admite un momento liberal en la formación de la voz política. ¿Cuál es el momento liberal? Y es en el que cada individuo ejerce su derecho individual de votar en un cuarto secreto y por quien quiera. Y si quiere votar en contra del régimen, puede hacerlo. Esto nunca se desconoció, que yo sepa, que yo recuerde, Gambini no dice que eso se haya desconocido, por ejemplo. Ahora, más allá de eso, el peronismo tenía un poder policial, tenía un poder de establecer y mantener y reproducir el orden, y lo usaba sin escrúpulos, lo usaba sin ningún tipo, sin consideración. Yo te diría que hasta que se salió de madre, porque no nos olvidemos que se le salió de madre, ¿no? El fuego en la ciudad de Buenos Aires nos tiene que hacer acordar que se le salió de madre la administración de la violencia. Pero es decir, en ese sentido, ese quizás sea otro capítulo, o por lo menos una segunda parte del mismo capítulo. En esta tierra, que es tierra de varones, hecha con lanzas de gauchos legendarios, nos amborota una porción de otario, que yo no sé pa' qué usan pantalones, llevan el pelo largo y despeinado, el saco de un color, de otro el talón, la manta en negligé, los pobres gansos, y al agua y al jabón le tienen bronca. Ya existencialista, no te hagas el artista, mejor calla un pico y una pala, anda y yugala, flor de vagón. Ya existencialista, mejor cambia de pista, anda a Paul y pelate, alarga el saco y bañate, che cartón. Yo que me acuerdo cuando mamá me contaba esas historias de guapos del pasado, cuando un varón frente a otro se jugaba por la mujer o el nombre pisoteado. Y ahora al ver a esos giros disfrazarse con el saco de tajito y bien cortina, a ver si ustedes no van a chivarse al no saber si son hombres o minas. Existencialista, no te hagas el artista, anda a Paul penate, alarga el saco y bañate, che cartón. Acaba de pasar Che Existencialista, un tango que evidencia el clima de época de aquellos años del primer peronismo. Continuamos con Diálogos Podcast. Tu libro empieza con el 41, con el nacimiento de este personaje Cabo, y hasta qué punto histórico llega más o menos. Quiero saber qué años abarca, qué años de la historia nacional. Mira, yo te diría que a grandes rasgos, a trazos gruesos, abarca desde la infancia de Cabo, desde
los primeros 50, desde 1951, 52, hasta 1977, que es la muerte de Cabo. Sí. Sí, la pregunta iba sobre todo para saber qué historiadores recomendás para entender ese periodo histórico. ¿Qué autores te sirvieron más? ¿Qué autores recomendás al público que lea? Mira, yo la verdad que no sé, porque por un lado no usé ninguno y usé todos, o usé muchos, en el sentido de que mi libro no es un libro de historia, no es una biografía histórica, puede haber hay intermedios, ¿no? Pero una biografía histórica clásica ocupa del momento histórico y te inserta el personaje en el momento histórico. Mi libro no se ocupa del momento histórico, solo incidentalmente. Claro que incidentalmente se ocupa mucho del momento histórico. Incidentalmente quiero decir, pone un episodio que es un episodio importante dentro de esta historia, es el de las milicias obreras, ¿no? El intento de formar milicias obreras que ensaya Evita, acompañado de algunos sindicalistas que después van a ser parte de ellos, el padre de Dardo, Armando Cabo. Bueno, el episodio de las milicias entra, pero entra a través de referencias incidentales. Yo no cuento qué pasaba en esa época, cuál era el problema y por qué dentro de ese problema Evita toma esa decisión y qué pasó. El que quiera saber eso lo va a tener que buscar en otro lado, ¿entendés? No, o lo sabe y no lo necesita, y el libro le puede servir para comprender algunos personajes, para comprender a Cabo, para comprender la mentalidad de una época, pero no detalles históricos. O bueno, o lo tiene que buscar, pero mi libro es estructurado como un libro como una biografía histórica. Entonces yo la verdad que no te recomendaría, no me gustaría recomendar ninguno. Hay muchos buenos, pero la verdad es que no me gustaría recomendar ninguno porque sería injusto, ¿me entendés? De hecho, de todas formas, una cosa peculiar de mi libro es que tiene la bibliografía. Yo puse escrupulosamente toda la bibliografía que utilicé. Y ahí están los libros de historia de los cuales yo saqué una o una ametralladora o lo que fuera. Están ahí los libros, no solo los de historia. ¿Reconocés la influencia de algún autor que te haya inspirado en cuestión del estilo y de la composición del libro? ¿En este género tan particular que elegiste? La influencia de algún autor. La verdad es que no sé. Tendría que pensarlo. Seguramente que sí, pero no me pregunta. Yo escribo de una manera muy espontánea, digamos, ¿no? Y esta opción narrativa, que es una opción que no es una biografía histórica, pero que hay elementos históricos y hay elementos biográficos, me salió así. La verdad es que me salió así. No sé si la puedo encontrar en algún autor. Me parece que no me atrevo a afirmarlo. Estoy pensando en los libros que nombro a lo largo del texto, libros históricos, en los libros de literatura que nombro a lo largo del texto, y no diría que me influyeron en cuanto a lo que es la elaboración del estilo. Me influyeron en otros sentidos, pero no en ese. No sé si... ¿El libro cuándo va a salir o ya salió? Yo creo que va a salir en agosto. ¿En agosto? Ah, bien. Sí. Supongo que sí, con la sí, cuarentena se atrasó, ¿no? Todo el tema de la publicación. Con la cuarentena se atrasó bastante. Sí, sí.
Con la cuarentena no solo el mío, sino otros, lamentablemente se atrasaron, sí. No, la verdad es que no. Lamento desilusionarlos, pero no les puedo dar un ejemplo de un autor. No. ¿Y usted es un gran lector de literatura o es un género que no está tan al día? ¿Lee libros de novelas, cuentos, poemas? ¿O se evoca más a la historia, a la politología? ¿O un poco y un poco? Constantemente literatura, o sea, siempre estoy leyendo algo de literatura y leo de todo. Leo desde luego leo ensayo político, historia leo mucho, desde luego, pero la literatura no la abandono, nunca. Ahora, lo que sí que es que soy un lector muy desordenado para la literatura, muy irregular, ¿me entendés? Claro. Entro y salgo y leo, digamos, asistemáticamente, ¿no? Entonces de repente estoy en onda con una corriente, estoy en onda con lo que se lee hoy día o lo recomendado por la crítica. A veces sí, pero muchísimas veces no. Entonces ahora, bueno, acabo de leer un libro, ahí está, no es un gran libro, pero es un libro sumamente interesante, de Vargas Llosa, El sueño de Delta, no sé si lo leyeron. No. Pero está bueno la recomendación de libros para que los oyentes, si no saben qué leer, puedan pegar Bueno, una pispeada. El sueño del Celta es un libro recomendable. Yo me atrevo a recomendarlo sin correr el riesgo, creo, de ser puteado. No es una joya literaria, no es un libro que uno lo lee y se queda boquiabierto del vuelo literario, de la creación literaria. A veces es mucho más una crónica, pero ese sí es un libro de biografía histórica, porque es la narración de la vida casi entera de un personaje, pero permanentemente en el marco, con el telón de fondo de los episodios históricos. Los episodios históricos con los cuales el personaje de un modo u otro va a tener que ver, ¿entendés? Entonces, yo no hago eso. Yo me ocupo del personaje y incidentalmente aparecen una cantidad de cosas, digamos, ¿no? Y Vicente, ¿algún otro personaje sí. histórico que te interese para un posible futuro libro? ¿O que te hubiera gustado escribir? ¿Algún personaje histórico que te interese en el mismo sentido que Cabo? Mira, quizás una buena biografía me gustaría, no la voy a hacer porque no me voy a dedicar a eso, pero una buena biografía de Bandor, digamos. ¿De Bandor? Sí, hay buenos libros de Bandor. Está, por ejemplo, 5 balas para Augusto Bandor, de vos, que es muy buen libro. Pero no es una biografía, es una novela biográfica. Y es una novela que se concentra precisamente en los últimos años de Bandor, que es asesinado en 1969. Ahora que lo pienso, otro que pero tendría que ser biografías, qué sé yo, no biografías de esas de que se hacen para vender rápido, digamos, ¿no? Biografías. Una biografía de Cafiero. Ah, mirá. Podría llegar a ser muy interesante. Sí, nosotros creo cuando... que sí, que es un personaje interesante, sí. Hay personajes así.
Sí, y iba a decir que, Sí, decime. que cuando entrevistamos a Hilda Sábato, Hilda decía que hacía falta una buena biografía de Urquiza. ¿Usted está de acuerdo con esto? Mira, si lo dice Hilda, sí. Palabras mayores. Yo la biografía de Urquiza que conozco es la de Beatriz Bosch, que la tengo en realidad, aunque debo confesar con cierta vergüenza que nunca la leí, pero es un mamotreto de 600 páginas, no sé. Puede ser que haya quedado vieja, ¿no? Porque es una biografía que tiene 40 años, 40 o 50 años. Entonces, probablemente, y me parece que Hilda da en la tecla en el sentido de que Urquiza es un personaje sumamente interesante, complejo, no es un personaje para todo A la ligera. golfa, ¿no? Claro, a la ligera, no. Ahora, Bueno. volviendo un poco al tema del peronismo, habías mencionado que Perón no se manejaba mucho por la Constitución, así deshacía según fuerzas materiales se lo permitieran, Pero hasta tal se punto manejaba. que, sí, pero Sí. en 1949 hubo una nueva Constitución, de la cual demasiado no se habla. ¿Qué podés contarnos de esta Constitución? Bueno, no es exacto que Perón no se manejaba por Constitución, Perón se manejaba por la Constitución. Marginalmente incurría en violaciones a las leyes, porque el tipo de forma, la modalidad represiva del régimen claramente era violatoria del orden de los derechos, digamos, y de las propias leyes que se suponía tenían que respetarse, no se sujetaba a la ley. Sentía que el régimen y su voluntad estaban por encima de la ley, no por debajo de ella. No era republicano, era lo contrario. Entonces, ahora, no es cierto que no se manejara por la Constitución, porque yo creo que por dos razones. Primero, para él un principio de orden era esencial, entonces no podía desconocer la Constitución. Y segundo, porque, bueno, y ese orden le permitía regular, le permitía en mucho regular. Y segundo, porque, digamos, si rompía con el orden constitucional, entraba en un régimen en el cual él no quería entrar. No quería entrar en un régimen de fuerza. Bueno, No quería convertirse en una dictadura. Perseguir Entonces, inclusive a los diarios como La Vanguardia, diarios socialistas, la tortura a Cipriano Reyes, que fue uno de los que implementó el 17 de octubre desde los frigoríficos de Berisso, no veo muy constitucional ese tipo de actos. Pero estamos diciendo lo mismo. Yo lo que digo es, él respetaba a veces sus leyes, y eso es una cosa en los regímenes representativos, es una cosa que lamentablemente sucede con una frecuencia mayor a la que nos gustaría que sucediera. Perón, en ese sentido, te lo acabo de decir, consideraba que estaba por encima de la ley, no sujeto a la ley. Entonces, las leyes no le podían impedir al tratar todos, tenerlos aislados, torturarlos, para sacarles información o lo que fuera. Él tenía una concepción que era la concepción de que, el orden era él, no la ley. Eso no quiere decir que no mantuviera la ley, él necesitaba mantenerla, la ley, necesitaba mantenerla como un principio de orden para todos. No podía apartar de eso. Tanto es así que vos traes la Constitución del 49, ¿no? Bueno, justamente, ¿por qué? Bueno, porque Perón necesita reformarla para convertirse en una autoridad por un periodo más, pero electa, no por la fuerza. Entonces, para eso simplemente reforma la Constitución. Nada más lógico, ¿no es cierto? Bueno. Pero bastante ambigua, con cierta intervención del Estado en la economía que nunca se podía
no estaba demasiado claro. La propiedad social, que la propiedad privada haya propiedad privada que tenga funciones sociales, tampoco era demasiado claro. Si bien se discutía en el ámbito jurídico argentino, no está plasmado claramente en la Constitución del 49. No, la Constitución del 49, contra la voluntad de Perón, se avanza más de lo que él hubiese, bueno, contra su voluntad, en términos de lo que puede ser multiplicar el grado de intervencionismo en la economía. Y se crean zonas grises, se crean zonas que pueden ser interpretadas de distintas maneras, pero a disgusto de Perón. Perón no quería eso. Pero lo que hubiese querido es una convención constituyente que autorizaba la reelección y punto. Y obviamente no fue así, porque el peronismo tomó en serio posibilidad de una reforma constitucional. Ahora, yo creo que la economía no es precisamente un campo en el cual se pueda ejemplificar el modo de relacionarse de Perón con la ley. Porque ahí, bueno, él hizo, qué sé yo, algunas cosas, pero no me parece que haya gobernado en la ilegalidad o que haya gobernado, y mucho menos anticonstitucionalmente, en la administración económica. En la administración económica me parece que sí, efectivamente se intervino, el gobierno peronista intervino mucho en la economía y tocó el tema de la función social de la propiedad era privada, pero tenía una función social. Bueno, esos juegos quedaron en la Constitución, Perón no se los tomaba muy en serio, yo creo que no se los tomaba muy en serio, y trató de que los demás no se los tomaran tampoco en serio. El Congreso de la Productividad y todo lo demás fueron intentos de decir, bueno, muchachos, llegó la hora de dejarse de boludeces, hay que trabajar, necesitamos un capitalismo que no lo vamos a llamar capitalismo, porque esto es el justicialismo es equidistante, pero en el fondo, ¿equidistante de qué? ¿Qué es lo que cancelaba el capitalismo? Lo que cancelaba en la práctica el capitalismo, según se podía leer, era la voluntad del líder. La voluntad del líder tampoco cancelaba nada, porque no cancelaba, no expropiaba, y tenía un componente fuerte de intervención. Pero ojo, porque hubieron nacionalizaciones fraudulentas. Hubo corrupción en nacionalizaciones también. Bueno, si hubo corrupción, me parece que estás corriendo de distintos lados y no te mantenés en un argumento, porque vos decís, bueno, pero hubo corrupción en el gobierno peronista. Bueno, sí, pero no estamos hablando de eso. No sé, no te lo voy a negar. Entonces te estoy hablando, y hubo negociados en el gobierno peronista. Sí, no te lo voy a negar. Pero no, claro, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del modo en que el peronismo, o el régimen peronista, se sujetaba o no se sujetaba a la ley y a la Constitución. De un modo muy ambiguo, en el cual evidentemente Perón creía que estaba por encima, no por debajo, no se sujetaba a la ley, pero necesitaba ese juego, no podía no contar con ese juego. Entre otras cosas, por los militares. Los militares eran un actor silencioso, muy silencioso, pero al mismo tiempo elocuente. Y los militares no querían quilombo, no querían desorden, y él tampoco. Y entonces, de un modo había un diagnóstico de decir, si vamos por ahí, lo que vamos a hacer es arrimar la mecha al polvorín, y no tenemos que hacer esto. Claro. Pero también dentro del peronismo aparece una serie de leyes laborales, ¿no? Suele haber cierta controversia respecto a leyes laborales últimamente, en que eran leyes previas al peronismo, pero efectivamente Perón las aprobó, ¿no? Eso hay que ser justos, hay que decir, ¿no?, que justamente fue Perón el que las terminó aprobando. No es que son previas y simplemente se aplicaban sin ningún bemol.
No, efectivamente hay una legislación del gobierno de facto. Perón, Claro. desde el 43 era consciente de que tenía que ir ganándose el respaldo de los sindicatos y les da una serie defiende dentro del régimen una serie de novedades, innovaciones legislativas muy importantes. Y eso sí, eso, bueno, eh, es parte indiscutible de la historia de la gestación del peronismo. No, no se puede separar una cosa de la otra, ¿no? Ahora bien, el peronismo, luego del derrocamiento de Perón, ¿por qué crees que Perón no decide en el 55 combatir a la sublevación y decide huir? Porque Evita quería armar a unas milicias obreras, pero Perón le pone un freno a eso. Bueno, Evita muere en el 52, Claro. como sabes. Mi respuesta más rápida es que Perón era consciente de que ese camino podía llevar a la guerra civil, no le gustaba eso. La guerra civil, que la guerra civil era mala en sí misma, sino que además, ¿cuál podía ser el resultado de la guerra civil? Perón sabía que no contaban los militares, que los militares a esa altura con los que contaba eran muy pocos, ¿no? Y eso se muestra efectivamente con lo que pasa después, ¿no? Y el resultado va a ser pésimo, probablemente. Un de sangre y además una derrota para él. Entonces, Sí. yo creo que el cálculo estratégico que hace correctamente Perón es este. No solo guerra civil, sino su derrota. Y ninguna de las dos cosas eran aceptables. Ya estamos llegando, digamos. Sí, no, pasa que tengo un leve delay por eso. Mirá, yo tendría 10 minutos más. Ah, sí. Ok. Son 20, 5 menos 20. Sí, a las 5 me van a llamar. Entonces, necesitaría, aunque sea 10 minutos de respiro. Pero decime. No, en realidad te iba a hablar un poco de, bueno, si ya hablamos del peronismo sin Perón, ¿qué es del peronismo después de Perón? ¿Crees por lo menos que a partir de la renovación peronista de Menem Cafiero, después de eso, ¿hay un partido político o más bien hay una especie de organización confusa? Bueno, vos sabés, no llega a ser realidad del proyecto del partido, que es el proyecto que encabezó principalmente Cafiero, ¿no? Acompañado por otros, pero él fue, yo diría, la primera cabeza de eso. Uh-huh. Y desde entonces la ley es una organización muy confusa, sí, que tiene algo que no es confuso, su simbiosis con el Estado. Tiene una simbiosis estatal cuando está en el gobierno y cuando no está en el gobierno también, digamos. Entonces, esto complica mucho las cosas para la evolución futura del pero yo diría que lo especial es cómo el peronismo, de tener una columna sindical poderosísima, tener una columna territorial poderosísima, y su profunda simbiosis, patológica simbiosis con el Estado, digamos. Son los hechos centrales, ¿no? Esto se puede leer muy bien en la última compilación de Marcos Novaro, en la que fuiste parte. Sí, yo no me acuerdo, hace unos años. Debe haber, seguro. Bueno, sí. Podemos ir
cerrando, muchas gracias, Vicente, por haber participado, a pesar de... Es para lamentar el inconveniente técnico que tuvimos al comienzo, pero qué bueno que pudimos seguir la charla. Bueno, sí, espero que lo puedan editar, y gracias a ustedes por interesarse. Bueno, Muchísimas muchas gracias, gracias. Vicente. Hasta pronto, suerte. Hasta pronto. Y así finaliza otra emisión de Diálogos Podcast. Y creímos que era una buena manera de darle fin con una canción que evidencia la fiesta, la borrachera peronista. La de aquellos años donde parecía que el peronismo había cambiado realmente a la Argentina antes de explotar en su crisis interna. Sin embargo, las rémoras, los vestigios de esa borrachera todavía continúan. Así que lo recordamos con la canción Por 4 días locos de Alberto Castillo, una versión chabacana de Vívere, original del tenor Tito Schipa. Soy Facundo Bodaño y esto fue Diálogos Podcast. Por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos te tenés que divertir, por 4 días locos te tenés que divertir. Es esta vida una mezcolanza de diversiones y de pesar. No pierdan nunca las esperanzas y aprendan todos este cantar. Por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos te tenés que divertir, por 4 días locos te tenés que divertir. Si en la ruleta usted patina o si la mina se las tomó, no llore hermano por el espiante, olvide y cante como hago yo. Por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos te tenés que divertir, por 4 días locos te tenés que divertir. Si una hipoteca o un documento lo están poniendo fuera de sí, si con su suegra se las ve negras, usted se alegra cantando así. Por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos que vamos a vivir,